Profe dijo significancia general del modelo, significancia específica de las variables del modelo, ¿y cuál fue lo último? Ya, ahora le repito, porque ahora estamos grabando, gracias a la persona que recordó. Esta es la salida que vamos a tener del modelo de regresión múltiple. Seguramente las variables no van a ser las mismas, pero la salida es la misma. Lo que les voy a pedir, en primer término, es comente la significancia general del modelo. En segundo término, comente la significancia específica de cada variable y refiérase al efecto de cada variable independiente sobre la variable dependiente TMI. Esa es la primera parte. La segunda parte de la pregunta va a ser: verifique los siguientes supuestos de la regresión lineal. Para la salida del cuadro, verifique los siguientes supuestos de la regresión lineal. Normalidad de los residuos, homocedasticidad de los residuos y multicolinealidad. ¿Belén? Eso es como lo que hicimos en la primera tarea, ¿cierto? Con el predict y... Exactamente, exactamente. Esa es una de las preguntas de la prueba, por eso es importante que hagan las tareas y sigan los ejercicios que hacemos en clase, porque, como les dije en la primera clase, no tengo ninguna intención de sorprenderlos en las solemnes. Quiero que aplique lo que vemos en clase y en las tareas. ¿Ya? Así que es prácticamente lo mismo que hicieron en la tarea y que es lo que hemos visto en clase. Bien, entonces, con la misma base de datos Mundo 99, repliquen esto para que verifiquen si obtienen los mismos resultados y después, individualmente, van a trabajar, son las 10:30, van a trabajar individualmente hasta las 11:15, que es el tiempo que debieran tardar, un poco menos a lo mejor en la solemne, en responder esta pregunta. Y de las 11:15 en adelante vamos a desarrollar juntos esto para que ustedes puedan tener algunos tips o claves para las respuestas. Bien, entonces les pido, trabajen ahí aplicadamente, individualmente, desde ahora, desde las 10:30 hasta las 11:15, desarrollando este ejercicio que les estoy dando. Escriban, igual como lo van a hacer en la solemne, escriban en el Word las respuestas. Tomen este cuadro, péguenlo en el Word y respondan. Significancia general del modelo, 1, significancia general del modelo, 2, significancia específica de las variables, 3, efecto de cada variable independiente de la variable dependiente TMI, y después las 3 pruebas o test para verificar los supuestos de normalidad de residuos, homocedasticidad de residuos y multicolinealidad. Bien, desde ahora hasta las 11:15, por favor, trabajen. Belén. Profe, se supone que entra esta logística el último. Solo Logit, Ah, mLogit ya. no. Ah, ya. Entra hasta ahí nomás entonces. Logit, es decir, cuando la variable independiente es categórica y toma como máximo 2 valores, 0 o 1. Ah, ok. ¿Ya? Sí. mLogit la vamos a dejar para la solemne 2. ¿Ya? Así que trabajen por favor esta pregunta hasta las 11:15 y ahí nos juntamos nuevamente y la verificamos o la desarrollamos juntos. Por favor. Olvidaba decirles, si alguien en el transcurso de aquí a la 11:15 tiene alguna pregunta, puede preguntar. Ya, yo estoy aquí al lado del computador, así que me pueden preguntar. Pero me interesa que repliquen
un ejercicio y forma de trabajo tal cual lo van a hacer en la solemne. Ese es el objetivo de esta clase. Profesor, una pregunta. Mm, ¿La 3 del ítem uno es efecto de cada variable independiente o dependiente? Eso no entendí. A ver, ¿quién estaba preguntando? Yo, ¿Su nombre? Fernando, Ah, Fernando, ya. Fernando, ¿cuántas variables dependientes hay en el modelo? ¿cuántas variables dependientes hay? Una, Ya. ¿Y cuántas variables independientes hay en el modelo? dos. Dos. Entonces, si yo le digo el efecto de cada variable, siempre se mide el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. Perfecto. Al revés. Gracias.
Ya, empecemos a revisar. ¿Alguien alcanzó a terminar todo? Yo terminé todo, profe, menos la parte donde dice refieras al efecto de cada variable independiente sobre la variable dependiente. Ya. Ahí Benjamín, estuvo perdido por eso. ya. Entonces, ¿quién estaba hablando? ¿Matías? Sí, profe. Ya, Matías. Entonces, parta usted con, con el comente de la significación general del modelo. Ya, profe. Me salió que el 76,08% de las variaciones que experimenta la variable tasa de mortalidad infantil son explicadas por las variables independientes y a su vez el modelo explica en un 69,32% la varianza de la variable independiente. Esto quiere decir que el modelo está explicado en una razón media alta, dado el número entregado en la regresión, por lo que se puede decir que tenemos un buen R cuadrado ajustado. Según los valores que nos entrega la regresión de f, eh, nos dice que la hipótesis nula se rechaza, esto dado que al menos uno de los coeficientes es distinto de cero. También tengo que, por otra parte, la variable Espérame, if, hasta ahí ¿ya? nomás. Hasta ahí nomás. Es que parece que no estaba compartiendo, se perdió lo que estaba compartiendo. Ahí sí, ahí se ve. ¿Se está viendo, Stata, la pantalla principal con el cuadrito de la regresión? Sí, profe. Profe, una pregunta muy corta, Sí, que más que nada de criterio. Matías dice, y esto es como para que usted nos pueda establecer un criterio específico, que el R cuadrado, que mide como el porcentaje de qué tan correcto es el modelo, él estimó que con un 76% era medio alto y se podía asumir como aceptable. En la prueba nosotros cómo respondemos con qué porcentaje ya podríamos decir 90, 95, 80, etcétera, para decir este modelo presenta un R ajustado mayor que, para decir que está bien hecho el modelo o no, en ya, términos de R cuadrado. ya. Bueno, vamos a revisar cómo debiera ser esta parte de la pregunta. Aquí lo primero que hay que referirse en el comente es al valor del estadístico F, ¿ya? El valor del estadístico F, que es el F de Fisher, ¿ya? Y decimos que el valor del estadístico de significancia general alcanza un valor F con 5 grados con 5 grados de libertad para el modelo y 126 grados de libertad para la parte de perturbación aleatoria de 80.14. Como habíamos dicho, ese número por sí solo no nos dice nada, ¿ya? Entonces el F alcanza un valor de 80.14 con 5 y 126 grados de libertad respectivamente, del modelo y de los residuales. La probabilidad o el p-valor de F es igual a 0.0000, es decir, es significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos uno de los coeficientes de las variables dependientes es significativo. Uno de los coeficientes de las variables independientes es significativo, distinto de cero. Eso quiere decir que es significativo, distinto de cero. Por lo tanto, en general, en el modelo se rechaza la hipótesis nula de que todos los coeficientes son iguales a cero y al menos uno es distinto de cero. ¿Ya? De nuevo, el valor de F, el estadístico de significancia general del modelo, alcanza un valor de 80.14. La probabilidad de F o el p-valor de F es 0.0000. Esto nos permite rechazar la hipótesis nula de que todos los coeficientes son iguales a cero. Y tomamos la hipótesis alterna en que al menos uno de los coeficientes del modelo es distinto de cero. Eso por el lado de el estadístico de significancia. Por otra parte, en base al R
cuadrado o coeficiente de determinación ajustado, recuerden, este es el valor que nos interesa, el R cuadrado ajustado, no el R cuadrado solo. ¿Por qué? El R cuadrado solo o simple se ve afectado por la cantidad de variables independientes que tenemos incorporadas en el modelo. Entonces, el R cuadrado solo tiende a mejorar cuando incorporamos variables en el modelo. Lo que hace el R cuadrado ajustado, ajusta este R cuadrado por la cantidad de variables independientes. Por lo tanto, siempre nos vamos a fijar en este, en el R cuadrado ajustado. Y aquí lo que tenemos que decir es que, de acuerdo con el valor que toma el R cuadrado ajustado o coeficiente de determinación ajustado del modelo, podemos decir que el modelo explica en un 75,13% la varianza en la variable dependiente tasa de mortalidad infantil. Eso, así se interpreta el modelo en base al R cuadrado ajustado, que es el coeficiente de determinación, y que nos permite medir la bondad de ajuste del modelo o calidad de ajuste del modelo, nos dice que el modelo está explicando en un 75,13% la varianza de la variable dependiente de tasa de mortalidad infantil. En regresión lineal múltiple, cuando trabajamos con el método de estimación de mínimo cuadrado ordinario, como lo estamos haciendo aquí, valores de R cuadrado por sobre 0,7 consideramos que son valores altos. ¿Ya? Por 0,7 ya consideramos que son valores altos. Entre 0,5 y 0,7 son valores medios y bajo 0,5 son valores bajos de R cuadrado. ¿Ya? Entonces podríamos decir que este modelo ajusta bastante bien. Este modelo ajusta bastante bien. Eso para la primera parte. Ya. ¿Quién va con la segunda parte? A ver. Estaba viendo aquí. Benjamín Sepúlveda. Hola, profe. Ya, Es que lo que pasa es que esta parte la expliqué, pero no estoy bien si la tengo, no está correcto o no. bueno, pero díganos a ver cómo interpreta Es los que viendo el p-value, el valor de p mayor a t, no sé cómo se llama, p-value, ¿cierto? el p-valor de t, el p-valor de t. Sí, de la variable p-vag es significativa al 1% del modelo porque es 0.000. ¿Ya? Eso, y después de la variable Conti, Uh-huh. bueno, la única que es significativa, entre comillas, es África con respecto a Europa, ¿cierto? Ya, está relativamente encaminada esa respuesta, pero la vamos a completar. Ya. Vamos a... ¿Sí? No, y lo último es que la constante no es significativa, pero ahí quedé como con la duda, porque no sé mucho qué hacer ahí. ¿Ya? Eso. Bien, entonces en esta segunda parte lo que ustedes deberán decir, examinando la significancia específica de cada variable independiente, en el cuadro podemos observar que la variable p-vag es significativa al 1%. En cuanto a la variable Conti, esta es una variable categórica que puede tomar 5 valores, desde Europa igual 1 hasta Oceanía igual 5. Por defecto, el modelo establece la categoría Conti igual 1, es decir, Europa como categoría base o de comparación. Y al comparar cada categoría de la variable Conti con la categoría 1 o Europa, podemos decir que los continentes Asia,
Asia y América son significativas al 5% o tienen diferencias significativas al 5% con la variable contigual 1 o con Europa. ¿Ya? Los continentes Asia y América, ¿ya?, tienen diferencias significativas al 5% con la variable Europa. Aquí la hipótesis nula es que no hay diferencias entre continentes. Es que no hay diferencias entre continentes. Si este valor, el p-valor de t, es cercano a 0 y está por debajo del 0.05 o por debajo del 0.01, ahí podemos decir que, como en el caso de Asia y América, son significativas al 5%, y el caso de África es significativa al 1%. Oceanía no muestra diferencias significativas con el continente Europa. Oceanía, fíjense, el p-valor es 0.36, está muy por encima de 0.05 incluso. Por lo tanto, decimos que Oceanía no representa diferencias significativas respecto de Europa. Entonces, Asia y América sí son diferentes a Europa al 5%, y África sí es diferente a Europa al 1% de significancia. En este caso, por ejemplo, se rechazaría la hipótesis nula en el caso de PIVAC, África y, o sea, perdón, América y Asia. No se rechaza porque usted puede decir que es significativa al 5%. Al 1% no es significativa. Fíjese que está por encima del 0.01, 0.014 y 0.015. Entonces, en el caso de que tomáramos el 1% de Espérenme, significancia, ahí se rechazaría, ¿no? espérenme un poquito, me están llamando del hospital, ¿ya? Sí, profe.
Ya volví, disculpen. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, profe. Ujú. Ya, entonces repasemos esta segunda parte. Entonces, el coeficiente de la variable dependiente PIVAC es significativo, es decir, es distinto de 0 al 1%. Respecto a la variable Conti, que toma 5 valores, 1, 2, 3, 4, 5, Europa igual 1, Asia 2, África 3, América 4 y Oceanía 5, ¿cierto? Asia y América representan diferencias significativas al 5% con el continente Europa, África, diferencias significativas al 1% respecto a Europa, y Oceanía no tiene diferencias significativas con respecto a Europa. Esa es la forma de responder la segunda pregunta. Y la tercera parte, respecto del efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente, es el siguiente. Respecto de los efectos de la variable PIVAC sobre la tasa de mortalidad infantil, de acuerdo a los resultados de la tabla, podemos decir que por cada unidad de aumento del Producto Interno Bruto del sector agricultura, la tasa de mortalidad infantil aumenta en 1.04 unidades de tasa de mortalidad infantil. O sea, por cada unidad que aumenta el PIVAC, la tasa de mortalidad infantil aumenta en 1.04 unidades. Respecto de la variable continente, cuando la variable es Asia, la tasa de mortalidad infantil por cada unidad de aumento del PIVAC de Asia, ¿cierto? Cuando el continente de Asia, la tasa de mortalidad infantil es 12,42 unidades superior a la tasa de mortalidad infantil de Europa. De igual forma, América, cuando el continente es igual a América, la tasa de mortalidad infantil de América es 13,25 unidades superior a Europa. Fíjense que los coeficientes son todos positivos. En el caso de África, ¿ya? Cuando el continente es África, la tasa de mortalidad infantil es 57,03 veces superior a la tasa de mortalidad infantil de Europa. Y respecto a Oceanía, no hay diferencias en las tasas de mortalidad entre Oceanía y Europa. La constante no es significativa, por lo tanto, no entra en el modelo. ¿Están viendo ahí la pantalla principal de Stata? Sí, profe. Entonces el modelo quedaría así. La tasa de mortalidad infantil va a ser igual a 0 porque la constante no es significativa, más 1,037 por PIVA, más Se toma el continente más significativo, ¿no? ¿Perdón? Para la variable continente se toma el continente más significativo. Europa, vamos a escribir eso. Europa, 1 más Asia por 12,42 más África por 57,03 más América por 13,25 más Oceanía por 0. ¿Sí quedaría expresado la ecuación o el modelo? Profe, ahí se pondría 0 como constante porque no es significativa, ¿cierto? Así es.
Y fíjense que Oceanía también tiene el coeficiente 0, porque no es significativo. Y fíjense que el coeficiente de Europa vale 1, porque cuando el continente es Europa, ¿ya?, que es la categoría base, ¿cierto?, vamos a tener una tasa de mortalidad infantil de 1.037 por el Producto Interno Bruto, que va a ser el Producto Interno Bruto de Europa. ¿Ya? Y si el continente fuese Asia, todos estos coeficientes, ¿ya?, estos van a ser 0, eso va a ser 0, África va a ser 0, América va a ser 0, Oceanía 0, ¿cierto? Entonces nos quedaría que la tasa de mortalidad infantil va a ser igual a 1.037 por el PIVAC de Asia, más 1, que Asia vale 1, por 2,42. ¿Se fijan? Entonces el último ejercicio, calcular la tasa de mortalidad infantil para Europa. Profe, ¿me podría explicar el cero que está al principio? No entendí eso. Esta es la constante. Sí, por favor. Ah, ya, profe. Es la constante, que es no significativa, por lo tanto, si es no significativa quiere decir que no se puede rechazar la hipótesis nula de que la constante Claro. es igual a 0. Entonces, y al final, cuando puso Oceanía por mayor a 0, No, es por 0. Esto lo pone el programa ahí porque pasó a la línea siguiente. sí, ya, profe. Oceanía por 0, Sí, porque está bien. es no Porque no es significativa. significativa. Es lo mismo Claro. que la constante. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Eso. Entonces, calcule la tasa de mortalidad para Europa o para cada uno de los continentes. Para cada uno de los continentes. Para un valor de PIVAC. Recuerden que el PIVAC es un valor que nos tenemos que dar igual a 100. ¿Ya? Calcular la tasa de mortalidad infantil para cada uno de los continentes para un valor de PIVAC igual a 100. Ya, chiquillos, esa es la forma de la pregunta de regresión lineal que vamos a hacer en la solemne. Bien. Ahora los dejo porque ya no alcanzamos a ver otra cosa en esta clase. Traten de rehacer este ejercicio nuevamente. Y el jueves vamos a ver algo que también va a estar en la solemne, así también como un ejercicio muy parecido a este, que puede ser ya de Logit. Sí, Logit principalmente. Eso. ¿Ya? Para reforzar esa parte también. ¿No? ¿Perdón? Regresión múltiple. ¿Qué pasa con regresión múltiple? ¿Va a salir un caso así en la prueba? Esto que estamos viendo hoy, ¿quién me está preguntando? ¿Belén? Sí, es que me confundí con... Ya, sí entiendo. Profe, y para ver los supuestos, como la tarea, ¿cierto? Sí, háganlo. Ya. Háganlo. ¿Ya? Pero recuerden que en el supuesto de normalidad de los residuos, la hipótesis nula es que los residuos distribuyen normal, por lo tanto, si el p-valor es menor que 0.01, rechazamos la hipótesis nula y decimos que la variable no distribuye normal. Y para eso tenemos que calcular los residuos como lo vimos en la primera clase, ¿se acuerdan? O en la segunda, por ahí lo vimos. ¿Ya? Gracias. Para el test de homoceasticidad, también el mismo test. Recuerden que en Stata verifica heteroceasticidad, la hipótesis nula. Y multicolinealidad
con el BIF, el factor de inflación de varianza, ¿cierto? Después de correr la regresión, ustedes aplican el BIF y todos aquellos valores por sobre 10, ¿cierto? Nos dicen que son síntomas de multicolinealidad y por lo tanto debemos eliminar la variable que tiene el BIF más alto y Profe, volver a tengo una correr el duda. modelo. Sí. Tengo una duda en el supuesto de normalidad de los residuos. Lo que pasa es que yo Mm. ocupé el Predict EBNR, Predict EBNT y el EBNS. Después le puse el ¿Ya? Sumarice. Y yo tenía entendido, o sea, es que leí según el libro, el texto que usted Mm. mandó, sería que se cumple el supuesto cuando las desviaciones estándar todas son cercanas a 1 y la media son todas cercanas a 0. No, tiene que correr los test de normalidad de que vimos, El de, S con Wilk Moro. y el S No, Francia, ¿no? sí, esos dos, Ah, ya, profe. ¿ya? Con eso tienen que primero calcular los residuos de alguna forma, con predict, ¿ya? Finalmente, guardarlos en una variable y después a esa variable aplicarle los test de normalidad. Shapiro-Wilk y Por lo menos a mí me dio que el modelo no distribuía normal, por si acaso. No sé si. sí, está bien. Bueno. Los residuos no distribuyen normal para este caso. Bien. Estamos listos por hoy. Chiquillos, le insisto en que se cuiden, por favor. Traten de salir lo menos posible.